Buenos días a todos. El señor va a pasar un resumen, un pequeño videíto basado en un documental más extenso realizado por Marta Wolf, que se llama Retorno Judaico a Vígdor, auspiciado por Fundación Judaica, y realizado este pequeño resumen por Balei Tefilá Morá Esther Harmatz, por la profesora Judith Schusterman, junto al técnico Sergio Gastón Mann. Lo van a mirar y después sigo hablando. Es muy cortito, 1 minuto y medio con sonido. Desde 1933, con el ascenso de Hitler como canciller y al año siguiente como Führer, los judíos alemanes comenzaron a huir ante los graves acontecimientos de las leyes de Nuremberg, el pogrom de la Kristallnacht, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, sus detenciones, deportaciones, campos de concentración, hasta su prohibición de emigrar en 1941. Frente a la escalada racista, miles escaparon de la barbarie nazi. A la Argentina llegaron como refugiados para convertirse en agricultores a una colonia fundada especialmente para ellos por la Jewish Colonization Association, creada en Londres a fines del siglo XIX por el filántropo barón Mauricio de Hirsch, con el fin de comprar tierras en Palestina, América del Norte y del Sur, para salvar a judíos perseguidos de Asia y Europa Oriental. Bueno, para comenzar a relatar la historia de Colonia Vígdor, Entre Ríos, debo aclarar que los primeros colonos eran familias alemanas perseguidas por el nazismo, y que se fundó en enero de 1936 con la llegada de un contingente de solo 10 familias. La Jewish Colonization Association, que la llamamos la ICA o Yevich, voy a decirlo en el futuro porque es muy largo el nombre, es la entidad fundada por el filántropo barón Mauricio de Hirsch, que compró tierras y los últimos campos los compró en Colonia Vígdor. Al final del siglo XIX y principios del siglo XX, la Jewish había adquirido en distintas provincias tierras también, eran Santiago del Estero, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, que hasta esos momentos totalizaban 600.293 hectáreas. En el año 1932 compró en el norte de la provincia de Entre Ríos las estancias El Corcovado y Capibara, que sumaban 17.175 hectáreas, con el objeto de tener tierra de reserva para otorgarle a hijos de otras colonias que formaban su familia y que en sus lugares ya no había más tierras. Pero, como pocos años más adelante se produjo la discriminación y persecución de los judíos por Hitler en Alemania, se hizo prioritario organizarse para fundar una nueva colonia para salvar a esas personas. Eran campos inmensamente grandes, sin prácticamente divisiones, en una zona de monte, sin caminos y muy poco explotados en lo que a producción se refiere. Los judíos alemanes pudieron emigrar a la Argentina gracias a gestiones realizadas por la Jewish ante el Ministerio de Agricultura, porque como se mencionó antes, la inmigración estaba un poco restringida.
Pero a pesar de las limitaciones que existían a partir de 1930, la ICA consiguió y le interesó apoyar el proyecto de colonización. Los pocos habitantes que había, llamados criollos o nativos, se brindaron generalmente a colaborar con esos gringos recién llegados, ayudándoles y enseñándoles las tareas rurales, un poco a señas, ya que al principio los extranjeros, como ya se mencionó, otros expositores dijeron, no entendían el idioma castellano. Pasó en la ciudad y pasó en el campo, peor. Y cuenta la anécdota que ellos, los nativos, de tanto escuchar hablar el idioma alemán, lo aprendieron, pues eran jóvenes que lo aprendían. Yo misma conocí a 2 nativos que los escuché hablar, entre ellos el alemán. Entre las 10 primeras familias que fundaron a Vígdor estaba la de mis abuelos paternos, de apellido Rosenblatt. Llegaron al puerto de Buenos Aires el 25 de enero de 1936. Fueron primeramente alojados en el famoso e histórico Hotel de Inmigrantes por unos días, luego trasladados en tren a la estación más cercana que se llama Bovril, y ahí empezó la odisea. Los esperaban empleados del Lajewicz en grandes carretas tiradas por caballo que recorrieron los 25 kilómetros de distancia hasta lo que ahora es Vígdor. No había caminos marcados, iban entre árboles y arbustos de monte por senderos zigzagueantes, muy esperanzados de adaptarse a tan dura vida y felices de pisar tierra que prometían ante todo libertad y trabajo para labrarse un buen porvenir. Luego fueron llegando más grupos, de a 10, de a 20 mayormente, hasta conformar aproximadamente 120 familias, más o menos en las mismas condiciones. Los que se conocieron en los barcos luego se denominaban Schiffsbrüder, o sea, hermanos de barco. Así nació la colonia Vígdor, que se llama así en honor al presidente del Consejo de Administración, Sir Henry Vígdor Goldschmidt, de la sede central de Lajewicz en Londres. A cada uno de los colonos le fueron adjudicadas 75 hectáreas de campo, una casa de construcción precaria, de ladrillos asentados en barro, piso de tierra con 2 habitaciones, una cocina y una galería, y el baño allá al fondo, a unos 10-15 metros de distancia de la casa. Hay un cuento de la Andresina que describe eso, que era general en las zonas rurales. Encontraron en cada casa una bolsa con galletas, pan de campo duras, de varios días de amasada. También había algunas herramientas de trabajo, unas pocas vacas, unos caballos, unas gallinas. Al otro día, manos a la obra. Se pusieron a trabajar, primeramente para limpiar los patios de los árboles de monte, luego los campos para poder sembrarlos, hacer alambrados para dividirlo, trabajos durísimos, pero como decía, felices por tener la esperanza de progreso. Las mujeres se dedicaban más a las tareas del patio, atender a las gallinas y demás aves de corral, ordeñar las vacas para la leche que consumían, además de las tareas hogareñas que también debían hacer. El pan lo tenían que amasar en los hornos a leña cuya boca daba dentro de la cocina. Cuentan que al comienzo estas mujeres hacían esas tareas llorando prácticamente todo el día y por las noches también, por las condiciones precarias que los rodeaban. No había corriente eléctrica, las lamparitas eran a querosén, heladeras no había, ni artefacto alguno. Y hay que recalcar que provenían de una civilización avanzada en Alemania. Algunos, los que venían de pueblos chicos, se adaptaron con más facilidad. Pero los que venían de ciudades como Berlín, Múnich, Frankfurt, que hubo muchos, les costó horrores o directamente no se acostumbraban. Cuando vi a personas en nuestro cementerio, cuento una historia muy triste,
pero queda la pauta de muchas cosas. Había una familia de apellido Lange que quería irse de la colonia, pero como los administradores de la Yevich en los primeros tiempos, para decir la cruel verdad, eran muy tiranos, autoritarios, que se creían con derecho de manejar a los colonos, no le permitieron a esa familia salir, alegando que primero debía pagar su deuda con la ICA. ¿Qué hicieron? Por la noche ataron su carro, cargaron a su familia y algunas pertenencias y se fueron como escapados. Pero con tan mala suerte que se le asustaron, se le dispararon los caballos con el carro en un puente a la salida de Avigdor. Se cayó la hija de 12 años, que se llamaba Irene, falleciendo en el acto. No le quedó otra que volver a enterrarla en el cementerio de Avigdor. Al que visite ese lugar sagrado puede acercarse a su tumba a rendirle un homenaje. Prontamente se fundó una cooperativa para comercializar la producción sin tener que dar las grandes ganancias a los comercios de la zona. La Yevich construyó una escuela primaria que luego de muchos años se donó al superior gobierno de la provincia, una estafeta de correo y distribuía las cartas mayormente provenientes de los familiares de Alemania y los diarios, o mejor dicho, semanarios, que venían de acá de Buenos Aires, en idioma alemán, que tanto se habló, y llegaban con 10-15 días de atraso. Construyó una sinagoga en el pueblo y 3 más para los grupos en el campo, ya que no viajaban en Shabbat y festividades judías y les quedaba demasiado lejos venir hasta el pueblo. En un galpón que tenían funcionó el centro social, donde había grupos de teatro, orquesta, se hacían bailes, etc. Se conformó una comisión llamada de servicio sanitario que era para atender la salud básica de las personas en un pequeño hospital, y así otras diversas instituciones. Hubo una vida social y cultural muy intensa, ya que las familias venían con mucha cultura, como también anteriormente se comentó. Además, respetaban mucho la religión y sobre todo las tradiciones judías. Hubo yohet, matarife, que carneaba a los animales bajo las reglas de la kashrut, entre ellos mi abuelo. Moré de hebreo había Hassan, todo dentro de los integrantes de la colonia. También se delimitó una parcela para cementerio. Las actividades económicas agropecuarias eran diversas: lechería, granja, huerta, agricultura, apicultura, pero creería que la más importante, que más prosperó y para lo que más se adaptaron las tierras, era, y todavía sigue siendo, la ganadería. Cuentan como anécdota graciosa que era tal el desconocimiento de las tareas rurales que a una señora le ataron un animal para que lo ordeñe, pero en lugar de una vaca era un toro. El estilo de vida, como ya relaté, era muy precario, aunque con los años fue mejorando, pero pasaron bastante hasta que comenzó a llegar la civilización. La energía eléctrica recién se inauguró en 1971, luego de 35 años. El camino asfaltado data de 1987, o sea, que hasta ese momento los caminos eran todos de tierra, intransitables en tiempos de lluvia. Se ponían barriosos y días sin poder movilizarse. Y eso, los adelanto, lo aprovecharon los que tuvimos la constancia de permanecer viviendo en la colonia, porque gran cantidad de familias no se adaptaron a ese estilo de vida, al sacrificio y a las privaciones, y se fueron yendo a las ciudades. Paso a relatar un poco la historia de mi familia, pero como resumir
pero ¿cómo resumir lo sucedido en 82 años? No es fácil. Esta historia es un poco la historia de Colonia Vígdor. Como ya relaté anteriormente, entre las 10 primeras familias que llegaron estaban mis abuelos paternos Rosenblatt, con sus 2 hijos varones, de 17 años mi papá y de 21 años su hermano, y la esposa de este último. Y antes de avanzar, explico por qué y cómo con 21 años, un varón y esposa. Resulta que entre los puntos de exigencia de Lajewicz figuraba el que tenían que ser 5 personas los que integran una familia a colonizar en condiciones de realizar los trabajos. Ellos eran solo 4. Entonces, ¿qué hacer? El mayor debía casarse, pues era la manera de salir de Alemania para ellos y también la manera de salvar a esa chica, y ella luego pudo hacer la llamada para su mamá, que era su única familia. Ellos provenían de un pequeño pueblo llamado Simmersrode, provincia de Kassel. Paso a la otra parte. En marzo de 1937, un año más tarde, llegan mis abuelos maternos Plau, con sus 3 hijos. Ya ellos eran 5 entonces. Entre ellos mi mamá con 16 años, provenientes de la misma zona, de otro pueblo denominado Friedendorf, también proveniente del Bezirk, decían Kassel, es como provincia. Y como ambos abuelos se dedicaban a lo mismo, que allí se denominaba Viehhändler, comerciante en ganado en la traducción, se conocían entre ambos jefes de familia, y ese oficio les ayudó también en sus principios para el campo. Por averiguaciones de mi mamá, se supone que los ancestros vivían en Alemania desde los tiempos de la Inquisición. Mis 2 abuelos eran combatientes en la guerra del 14 y del 18, ciudadanos alemanes, como se comentó acá ya. Mis padres se conocieron en la colonia Vígdor y se casaron en 1944. Mis abuelos maternos, que quedaron trabajando el campo y ayudados por el hijo varón, que era el único que estaba soltero y que en 1947 decidió junto a ellos abandonar a Vígdor, tomando tan drástica decisión ante la llegada de una plaga denominada langosta, famosa, que arrasó totalmente con el sembrado, sacrificio de todo un año de trabajo y esperanza de pagar deudas a Lajewicz por el campo, deudas de alimentos sacados en la cooperativa a cuenta de la cosecha, etc. Entonces el joven dijo: yo acá no me quedo. Y fue así como, con el apoyo de sus padres, mis abuelos maternos, que tenían familiar en Estados Unidos, le pidieron que les hagan la llamada, se decía en aquel entonces, y se fueron, dejando a sus 2 hijas ya casadas, con una nieta de 2 años, yo, y otra de 1 año de la otra hija, y quedando de acuerdo que luego, cuando los padres y el hermano se establecieran, las 2 familias que se establecieran en Estados Unidos, las 2 familias que quedaban también iban a emigrar para estar todos juntos. Pasaron los años, las cosas iban mejorando, se fueron apegando a la tierra, a la colonia, a sus trabajos, y resultado final, no se fueron. Y así es que yo nunca más, a partir de los 2 años, vi a mis abuelos maternos. Mi mamá, después de casi 30 años, pudo viajar a Estados Unidos a visitarlos, aunque solo vivía mi abuela, y a su padre lo visitó en su tumba. Una de las tantas historias de los judíos desparramados por el mundo. Los años pasaron. De la familia paterna, mis abuelos se fueron de esta vida, están enterrados en el cementerio de Vígdor, y mi papá siguió firme trabajando la tierra, muy aquerenciado, pero lamentablemente falleció tempranamente a los 58 años. Para ese entonces yo ya me había casado
con un hijo de colonos de Avigdor, por consiguiente conocedor de trabajos rurales, y así seguimos, trabajando y viviendo en el campo. Lo destaco porque vivimos en el campo, no en el pueblo, que son poquitísimos los casos en toda la provincia. Hace unos años, cuento, vino una joven para hacer una tesis sobre los gauchos judíos a las colonias de la zona de Villaguay, que dista 100 kilómetros, y el presidente de la Cailá de Villaguay me habla por teléfono. ¿Puedo mandarte una joven porque esta chica quiere ver un gaucho judío en su lugar? Así que bueno, aceptamos, vino la chica, 2 días más o menos, y bueno, salió al campo, tomó sus fotos, sus datos, hablaba castellano como para entenderse, pero lo que quiero destacar es que muy pocos viven en el campo. Somos bichos raros. Bueno, pasamos a la actualidad. En Avigdor hoy por hoy quedan pocos judíos, solo aproximadamente 12 familias que están integradas por unipersonales, viudas y viudos, y matrimonios mixtos que generalmente se vuelcan a nuestra comunidad. Tratamos de mantener encendida la llama del judaísmo con mucho sacrificio, ganas y empuje. No es fácil, pero con apoyo de varias instituciones, básicamente de Balay Tefilá Morá Esther Harmatz, de acá de Buenos Aires, que hace más de 30 años nos manda oficiantes para las altas fiestas, algunos presentes acá, muy agradecida, y de unas pocas familias de pueblos vecinos lo hacemos. Nuestra infraestructura estaba muy caída por el pasar de los años, y alrededor del año 2000 la familia Preisler, ex-avigdorianos que volvieron a Avigdor, reconstruyeron la sinagoga, el salón comunitario, etc., de manera que ahora nos queda solo mantener esos edificios, que también por momentos nos resulta complicado. Estamos integrados al Bata Cailot, Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos, también denominada FECOJUER abreviadamente, la única que existe en el país, formada por 12 comunidades de la provincia, y tenemos hasta personería jurídica. Desde 1997 se estableció en Avigdor la Fundación Judaica, liderada por el ahora secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Rabino Sergio Bergman, que adquirieron tierras y con los años construyeron un alojamiento tipo hotel de campo para personas de su entorno, campamentos para chicos, varios emprendimientos productivos como tambo, fábrica de queso, etc., para cuando realizan los campamentos de verano con aproximadamente 120 chicos. Madrijim, morim, rabinos, nos invitan a las ceremonias de Kabbalah Shabbat, etc., y nosotros les cedemos nuestra sinagoga para reunirse y rezar en Shabbat. Y así intercambiamos. Esa institución colabora con acción social en el pueblo, escuelas de la zona, asistencia de especialistas en salud, da trabajo alrededor de una docena de personas que trata de sacar de los planes de asistencialismo oficial. Por estos tiempos los servicios básicos, luz, agua, ruta, televisión, comunicación, etc., prácticamente son comparables a los de las ciudades. La precariedad se superó, pero no olvidemos que desde la fundación de Avigdor en 1936 han pasado 82 años ya, y la mayoría absoluta se fue yendo. También desde el año pasado Avigdor fue nombrado Pueblo Histórico Nacional, como único en todo Entre Ríos, y se está trabajando desde Nación en recuperar lugares y mejorar servicios, apuntando a un adelanto general y también turístico. La convivencia con otras religiones, razas, etnias era y es muy buena, tanto que muchos años se realizó un gran festival de doma y folclore que organizaba la escuela local, la Iglesia Católica y la comunidad israelita en conjunto.
También tenemos la religión evangélica congregacional, con la que se convive muy bien. Se lo puede ver en el documental de Marta Wolf, también todo eso está bien, hasta fotografiado, hasta filmado. Bueno, por último, recalcar la generosidad de la República Argentina al abrir sus puertas a los extranjeros perseguidos en Europa. Mi homenaje al barón Mauricio de Guirs, a los pioneros de Colonia Víctor, y agradecimiento a mis compañeros que siguen viviendo en la colonia y cuidando su historia. Al Seminario Rabínico Latinoamericano, IVO y Museo del Holocausto, y en la persona del profesor Jakob Rubel por haberme invitado y haberme dado el honor y la oportunidad de contar un poco la historia de Colonia Víctor.